Se dice que una historia es tan buena como su villano. Bienvenidos a Cinema Club, a un nuevo video de la expansión de nuestra serie, la Enciclopedia del Mal edición Marvel, en la que recordaremos la historia completa de los villanos más emblemáticos de Marvel, descubriendo su origen en los cómics y qué ocurrió después del final de la película. Yo soy Chris Stonehead y hoy te presento la historia de Norman Osborn, mejor conocido como el Duende Verde. El Duende Verde es un personaje creado por Stan Lee y Steve Ditko, que debutaría en The Amazing Spider-Man número 14 en julio de 1964. De acuerdo con Ditko, Stan Lee imaginó al personaje como un antiguo demonio mitológico, que era encontrado en el interior de un sarcófago y era maldad pura, y fue él quien le dio el giro al personaje, convirtiéndolo en un humano. Sin embargo, Ditko quería que la verdadera identidad del personaje fuera una persona común y corriente, quien recién aparecía en la historia, y sería idea de Stan que fuera alguien muy cercano a Peter Parker. Ditko dejaría el proyecto y en su lugar entraría John Romita, y por fin se decidiría quién estaba detrás de la máscara del Duende Verde, así que en The Amazing Spider-Man número 23 debutaría Norman Osborn. Norman Virgil Osborn nació en Hartford, Connecticut, y era miembro de la prestigiosa y adinerada familia Osborn. Su padre, Amberson Osborn, era el actual propietario de la herencia de la familia, y era un brillante inventor, pero de acuerdo con el propio Norman, era una persona que culpaba a los demás por sus fracasos. Invirtió todo el dinero de la familia en un invento fallido, el cual aseguró que otra empresa había robado y lo perdió todo. En la bancarrota, Amberson se volvió alcohólico y comenzó a violentar física y psicológicamente a Norman y a su madre, a quienes culpaba por la situación. Toda la violencia provocó muchos miedos e inseguridades en el pequeño Norman, quien veía monstruos todas las noches y le tenía pavor a la oscuridad. Su padre intentaba lidiar con esto con gritos y golpes, hasta que una noche, cansado de los terrores de su hijo, llevó a Norman a la antigua mansión Osborn, la cual estaba abandonada y en ruinas, símbolo de su decadente fortuna. Esa vieja mansión estaba llena de fantasmas y demonios, pero la leyenda más popular y terrorífica de la mansión era que estaba habitada por un malvado duende de aterradora apariencia. Quienes lo habían visto aseguraban que su piel era de un particular color verde. Amberson encerró a Norman en el interior y lo dejó solo toda la noche. Norman gritó y lloró aterrorizado en completa oscuridad, hasta que se dio cuenta de que no estaba solo. Había alguien que le hacía compañía. A la mañana siguiente, Amberson fue por su hijo y lo encontró tranquilo, solo de pie esperándolo con una inquietante sonrisa. Norman no volvería a temerle a la oscuridad, porque ahora él y la oscuridad eran uno mismo. En una ocasión, su padre le reclamó a Norman y a su esposa el por qué habían conseguido a una mascota, un pequeño y adorable perro, ya que ellos no podían permitirse tener una boca más que alimentar. Norman salió muy decidido, tomó la rama de un árbol y golpeó al cachorro hasta la muerte, y esta sería su primera víctima. Norman creció y, decidido a ser mejor que su padre, se esforzó en sus estudios y pronto fue aceptado en la Empire State University, en donde estudió varias ingenierías, incluyendo ingeniería eléctrica y química. Además, se especializó en todas las áreas de negocios y administración empresarial. Ahí conoció a Emily Lyman y pronto se enamoraron. Norman era absolutamente brillante y fundó Osborn Chemical, mejor conocido como Oscorp, y rápidamente llegó a la cima como una de las más grandes empresas de investigación científica, recuperando su fortuna familiar y poniendo en alto el apellido Osborn nuevamente. Emily y Norman tuvieron un hijo al que nombraron Harold Theopolis Osborn, aunque todos lo conocerían como Harry. Este niño llenó de amor y alegría a la familia, pero tristemente, cerca de un año después de su nacimiento, Emily enfermaría y moriría. Simplemente parte de Norman moriría junto a Emily. Para lidiar con la tristeza se obsesionó con su trabajo y casi no estuvo presente mientras Harry crecía, y cada vez que Harry mencionaba a su madre, Norman le gritaba y lo golpeaba. El camino de Oscorp a la cima no fue limpio. Norman se involucró en todo tipo de negocios sucios y se relacionó con muchas organizaciones criminales. Se podría decir que hizo un trato con el diablo.
Su mentor y socio, el profesor Mendelstrom, controlaba gran parte de la empresa, así que Norman se las arregló para que lo arrestaran al inculparlo de un crimen. Al obtener control total de la empresa, descubrió que Strom estaba trabajando en un proyecto secreto, una fórmula de superfuerza, pero la fórmula estaba incompleta. Norman formaba parte de una organización clandestina que creaba y patrocinaba supervillanos, esto para mantener lejos al número creciente de superhéroes de los negocios sucios de las empresas. Ellos gobernarían secretamente al mundo, mientras los héroes se enfrascaban en una eterna batalla contra los interminables villanos. Decidió probar la fórmula con uno de sus trabajadores, Niels Van Adder, quien ganó superfuerza pero se convirtió en una aterradora bestia de color rojo a la que llamó Protoduende. La prueba fue un fracaso, así que siguió perfeccionando la fórmula y creía tenerla lista. Sin embargo, Harry, cansado de que su padre le pusiera más atención a su trabajo que a él, alteró los químicos del experimento. Esto provocó una explosión en el laboratorio. La fórmula caería sobre Norman y su piel absorbería el químico. Al despertar en el hospital, descubrió que el experimento había sido un éxito. Su fuerza, velocidad y reflejos se habían incrementado. Pero no solo eso, se había vuelto mucho más inteligente, aunque este solo sería el inicio de su descenso a la locura. Optó por convertirse él mismo en un villano, adoptó la identidad de la criatura que lo había acechado en la antigua mansión, tomó un deslizador de Oscorp y personalizó todas sus armas con temática de Halloween. Había nacido el Duende Verde. Pronto quiso adueñarse del mundo criminal de Nueva York y tras varios enfrentamientos se obsesionó con destruir a Spider-Man, quien hacía que todos sus planes fallaran. Siguió a Spidey y descubrió que él era Peter Parker, un joven estudiante que era amigo de su hijo Harry. Lo secuestró frente a su casa y lo llevó hasta una cueva, en donde le reveló su verdadera identidad y se enfrentó a él. En la batalla, el duende fue golpeado por una explosión que lo dejó muy mal herido y le provocó amnesia. Había olvidado que él era el Duende Verde y que Peter era Spider-Man. Consciente de que era el padre de su mejor amigo, Peter decidió quitarle su traje de duende y llevarlo al hospital en lugar de dejarlo morir. Tras recuperarse, Norman conoció oficialmente a Peter Parker al ir a visitar a su hijo. Ahí reconoció que era brillante y le ofreció trabajo en su empresa, pero Peter lo rechazó ya que sabía quién era en realidad. Norman siguió con su vida, pero se molestaba extrañamente cada vez que veía noticias sobre Spider-Man, y aterradoras visiones sobre el Duende Verde lo atormentaban. Recuperó momentáneamente su identidad, pero Harry había empezado a consumir drogas y tuvo una sobredosis. El impacto de ver a su hijo en este estado provocó que nuevamente olvidara que él era el duende, pero comenzó a odiar a Peter Parker, a quien culpaba por el estado de su hijo. Con afán de causarle daño, mientras su novia Gwen Stacy estaba en Europa, Norman la buscó y la sedujo. Se volvieron amantes y la dejó embarazada de gemelos. Sin embargo, el embarazo y el crecimiento de los niños estaban acelerados por la fórmula del duende en el ADN de Norman, así que en muy poco tiempo dio a luz y los niños comenzaron a crecer. Y para protegerlos, Gwen dejó a Norman y regresó con Peter. Lo que los lectores y el propio Norman desconocían es que todo esto había sido una ilusión que había implantado Misterio en la mente de Norman. Al regresar a ser el Duende Verde, lleno de odio, secuestró a Gwen Stacy y la llevó a la cima del puente Washington. Ahí se enfrentó a Spidey y arrojó a Gwen desde la cima. Peter lanzó su telaraña desesperado y logró sujetarla de una de sus piernas. La subió nuevamente, pero descubrió que Gwen había muerto. Su cuello se había roto con el efecto latigazo que se generó cuando su telaraña detuvo abruptamente su caída. El Duende Verde había matado a la persona que más amaba en el mundo. Colérico, Spider-Man rastreó al duende hasta su guarida, donde lo atacó violentamente. El Duende Verde no tuvo ninguna oportunidad. Spidey se detuvo antes de convertirse en un asesino. Norman aprovechó este instante para llamar a su planeador por control remoto para embestir a Peter con sus cuchillas. Spidey logró esquivarlo gracias a su sentido arácnido y el planeador impactó directamente en el pecho de Norman, dejándolo clavado contra el muro. El Duende Verde había muerto aparentemente. Y esta es la historia clásica del personaje, con algunos complementos más modernos, pero claramente ese no sería el final del personaje. Norman despertó en la morgue. Sus heridas habían sanado, ya que la fórmula del duende le había dado poderes de regeneración. Colocó otro cadáver en su lugar y durante muchos años se mantuvo fuera de la vista de todos en Europa.
Aquí llegamos a la época de los 90s y los cómics se vuelven mucho más complejos. En la popular saga del clon, tras su matrimonio, Mary Jane quedó embarazada de Peter. Iban a tener una hija a la que nombraron May Parker. Peter dejó de ser Spider-Man para cuidar a su familia y le dejó el manto a Ben Reilly, uno de sus clones, conocido como Scarlet Spider. Norman reapareció como el Duende y mató a Ben Reilly, quien se sacrificó para salvar a Peter. También, el Duende ordenaría el secuestro de la hija de Peter. Tristemente, en la continuidad principal de Marvel, May Parker jamás sería devuelta a sus padres, y a la fecha se desconoce qué ocurrió con ella. Muchos escritores aseguran que la niña murió o que simplemente nunca volverá a aparecer en los cómics. Más tarde, en los cómics de Marvel Knights, el Duende Verde formó un mega equipo de villanos, a quienes nombró los 12 Siniestros. Secuestró a Mary Jane y la llevó a la cima del puente Washington. Planeaba matarla de la misma forma que a Gwen Stacy. Con ayuda de los Vengadores y de los Cuatro Fantásticos, Peter le hizo frente a los 12 Siniestros y logró salvar a Mary Jane. Había aprendido de sus errores y usó múltiples telarañas para evitar su caída. Aquí el personaje da un salto, pasando de ser el némesis de Spider-Man a convertirse en el villano principal de todo el universo Marvel, dejando atrás la identidad del Duende Verde y provocando caos como Norman Osborn. Se las arregló para que todo el mundo creyera que él nunca fue el Duende Verde, y durante los eventos de Civil War, tras aprobarse el acta de registro de superhumanos, el gobierno de los Estados Unidos le ofreció liderar a los Thunderbolts para someter y capturar a los héroes no registrados. Ya en los eventos de Secret Invasion, junto a los Thunderbolts, luchó contra la invasión Skrull, y el propio Norman le puso punto final al conflicto al matar a la reina Veranka. Tras esto movió todas sus influencias para promoverse ante los medios como un héroe nacional, y tras la destitución de Tony Stark de la dirección de S.H.I.E.L.D., Norman fue nombrado jefe de seguridad de los Estados Unidos. Con su primer acto disolvió S.H.I.E.L.D. y fundó en su lugar una empresa de seguridad llamada Hammer. Con varios integrantes de los Thunderbolts y algunos supervillanos, fundó un nuevo equipo de Vengadores del gobierno, a quienes muchos conocían como los Vengadores Oscuros. Confiscó gran parte de la tecnología Stark, incluyendo uno de sus trajes, y decidió personalizarlo con los colores del Capitán América, para crear un nuevo símbolo para la nación. Así Norman Osborn se convirtió en Iron Patriot. Norman necesitaba asegurar su poder, así que manipuló a Sentry y lo reclutó como uno de sus Vengadores. Sentry era simplemente uno de los seres más poderosos del universo, quien tenía un lado oscuro llamado The Void, quien era incluso mucho más peligroso e inestable. Con Sentry de su lado, nadie cuestionaría su autoridad, y así Norman Osborn logró dominar al mundo. Tenía a todos los gobiernos comiendo de su mano, mientras que secretamente gobernaba el mundo criminal. Formó alianzas con otros supervillanos como el Doctor Doom, y mantuvo bajo vigilancia estricta a todos los superhéroes, deshaciéndose de todo quien le hiciera frente. Pero todo cambiaría en el maravilloso cómic de Asedio. La presión de tanto poder pasaría factura a la mente de Norman. Su personalidad de Duende Verde comenzaba a tomar el control, volviéndolo inestable. Esto lo orilló a tomar una decisión muy arriesgada: atacar Asgard, la cual estaba situada en el cielo de Oklahoma, ya que Thor era quien significaba un mayor peligro para sus planes. Y ahí tomó lugar la batalla entre el ejército de Hammer y los Vengadores Oscuros contra las fuerzas de Asgard y todos los héroes restantes. Durante la épica lucha, Iron Man regresó y desactivó el traje de Iron Patriot, dejando a Norman expuesto. Ahí todos descubrirían lo inestable que era, ya que estaba enloquecido con la cara pintada de verde. Esto provocó que Sentry perdiera el control, liberando a The Void, quien comenzó a matar a todos a su paso sin importarle el bando. Al término del evento, Norman sería arrestado, pero esto no lo detendría. Tiempo después, Norman se sometería a una cirugía facial para cambiar su apariencia y regresaría como el Duende Verde. Otto Octavius había derrotado a Peter y se había apoderado de su cuerpo, convirtiéndose en Superior Spider-Man, algo de lo que ya hablamos a detalle en nuestro video sobre el Dr. Octopus. El Duende Verde se dio cuenta inmediatamente del cambio e intentó hacer una alianza con Otto, pero él estaba comprometido a liberar a la ciudad del crimen, así que el Duende se alió con casi todo el mundo criminal y
y formó un gran ejército en las alcantarillas de Nueva York, convirtiéndose en el Rey Duende. Atacó ferozmente a Otto y a su centro de control y raptó a Anna Maria Marconi, la amada de Otto. Sin embargo, no esperaba que Otto se sacrificara para que Peter recuperara el control de su cuerpo y así salvar a Anna. El duende intentó huir al ver que el original Spidey había regresado, pero era tarde. Spider-Man le inyectó el antídoto de la fórmula duende, haciendo que Norman perdiera sus poderes. Tras esto, Norman buscó desesperadamente la forma de recuperarlos, pero no logró conseguirlo con químicos, ya que el antídoto era muy fuerte. Intentó aprender a controlar magia e incluso quiso robarle a Doctor Strange algún artefacto mágico, pero no lo consiguió. Finalmente, robó el simbionte Carnage y se unió a él. Carnage aceptó su simbiosis, ya que Norman le permitiría saciar su sed de sangre, matando a todos a su paso. El simbionte regresó el rostro de Norman a su aspecto original y expulsó de su cuerpo el antídoto, así que Osborn volvió a exponerse a la fórmula, creando un híbrido entre la fórmula del duende y el simbionte, convirtiéndose en Red Goblin, el duende rojo, una enloquecida criatura súper fuerte sedienta de sangre. Red Goblin desató el caos en la ciudad y ningún héroe pudo contenerlo. Derrotó a Spider-Man, a la Antorcha Humana, a Clash y a Silk en cuestión de segundos. Solo la alianza de Venom, Spider-Man y Flash Thompson como el agente anti-Venom pudieron hacerle frente. Sin embargo, Norman era demasiado poderoso y mató a Flash, el agente anti-Venom. Cuando estuvo a punto de matar a Spider-Man estrangulándolo, Peter se dio cuenta de que el ego de Norman no permitiría que Carnage se llevara el crédito por su muerte, así que lo engañó para que se quitara el simbionte y luchara con los poderes del Duende Verde. Después de una dura batalla, Peter resultó victorioso. Pero esta hibridación tuvo consecuencias. La mente de Norman no pudo soportarlo y estaba completamente convencido de que él era Cletus Kasady. Después tomarían lugar los eventos del cómic Absolute Carnage, en donde Norman seguiría creyendo que él era Cletus Kasady y volvió a unirse con Carnage. Se enfrascó en una violenta batalla contra el verdadero Cletus y al término de este arco, Norman lograría escapar y recuperar su identidad. En los cómics más recientes del Arácnido, el personaje Sin Eater purificó toda la maldad de Norman, quien dejó de ser el Duende Verde y ahora está intentando enmendar las cosas con su familia, aunque solo es cuestión de tiempo para que regrese a ser el eterno némesis de Spider-Man. En 2012, el Duende Verde sería interpretado por el maravilloso actor Willem Dafoe y tendría sutiles diferencias al cómic. En esta versión, Norman es el jefe científico de su propia compañía, quien trabaja en un suero de superfuerza, pero los inversionistas, al no ver resultados favorables, deciden ponerle una fecha límite o retirarán los fondos. El suero no se había probado con humanos, y todos los animales con los que había experimentado tenían ataques violentos y básicamente habían enloquecido. Ignorando todo esto, Norman decidió probar la fórmula en sí mismo con ayuda del Dr. Strom. El suero aumentó su fuerza y reflejos, pero también amplificó toda la oscuridad dentro de Norman. Mató al Dr. Strom y robó dos inventos de su compañía, un exoesqueleto y un planeador. Cuando los inversionistas retiraron los fondos y la mesa directiva lo despidió de su propia empresa, Norman fabricó una aterradora máscara y se convirtió en el Duende Verde. Mató a los inversionistas del ejército y a la mesa directiva durante un festival en Nueva York, en donde tuvo su primer enfrentamiento con Spider-Man. De inmediato se obsesionó con este héroe, quien era el único que podría hacerle frente, y le ofreció que se uniera a él, ya que ambos eran superiores al resto. Pero claramente Spidey se negó. Norman conocía a Peter Parker, era el mejor amigo de su hijo, un chico brillante al que incluso le ofreció empleo, y pronto descubrió su identidad secreta. Esto le generó un conflicto interno, pero triunfó la maldad del Duende Verde y decidió atacar primero a su corazón. Atacó a la tía May y la mandó al hospital, y finalmente secuestró a Mary Jane y le dio a elegir a Spidey entre salvar a su amada o a un grupo escolar, aunque Spider-Man logró salvar a todos. En su enfrentamiento final, al ser derrotado, Norman se quitó el casco para distraer a Peter. Llamó a su deslizador al igual que en el cómic. Peter lo esquivó gracias a su sentido arácnido y Norman Osborn murió. En 2012, en The Amazing Spider-Man, Norman Osborn fue interpretado por Chris Cooper. En este universo, la familia Osborn sufría de una extraña enfermedad llamada hipodisplasia retroviral, la cual terminó matándolo. Curiosamente, en este universo, su hijo Harry Osborn es el primero en tomar la identidad del Duende
Duende Verde. Y curiosamente, en una escena eliminada de Amazing Spider-Man 2, se mostraría que Oscorp conservan la cabeza de Norman, congelada en estado de criogenia, ya que se tenían planes para que el personaje regresara en la tercera entrega. En 2018, en la película Spider-Man Into the Spider-Verse, descubrimos que en ese universo, Norman Osborn se convirtió en una gigantesca criatura con aspecto demoníaco, con alas y una cola de dragón. Se enfrenta en una épica batalla final contra Peter Parker en el colisionador de Kingpin, y ambos mueren al final. El personaje fue interpretado por Jorma Tacconi, y todos estamos muy emocionados con el regreso del Duende Verde de William Dafoe, pero esta vez al multiverso cinematográfico de Marvel, en Spider-Man No Way Home. Después de que un hechizo de Doctor Strange saliera mal, villanos de Spider-Man de otros universos han llegado para atacar al Spider-Man de Tom Holland, entre ellos el malvado Duende Verde. Y esta fue la historia del Duende Verde en los cómics y en el cine. Espero que les haya ayudado a entender mejor a este gran villano. Fue una investigación bastante demandante, así que les pido que dejen un like y dejen un comentario, y que se suscriban y activen las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Antes de que se vayan, vamos con algunos anuncios. El primero es invitarlos a suscribirse a mi nuevo canal de terror, el cual se llama Macabra. Actualmente nuestro contenido principal es un podcast en el que contamos historias paranormales. Les dejo el link en la pantalla final y en la descripción. Gracias por todo su apoyo. También los invito a checar una nueva sección en la que estoy narrando todo el libro de Coraline capítulo por capítulo. Sé que les va a gustar mucho, así que vayan a verlo. Los siguientes anuncios son nuestras metas, que es llegar a 20,000 seguidores en Instagram. Cuando esto pase, subiré la Enciclopedia del Mal edición Marvel de Thanos en los cómics. Recuerden que la cuenta es @cinemaclub.yt y ahí pueden elegir el siguiente video. Y el último anuncio es que cuando lleguemos a 300,000 suscriptores en el canal de YouTube, subiré la Enciclopedia del Mal de Hades, dios del inframundo, y prometo compensar la larga espera con varios videos especiales sobre esta icónica película que es Hércules. Recuerda que ya descubrimos la historia de todos estos clásicos villanos de Marvel, y vienen muchos más en camino. Yo soy Chris Stonehead, esto es la Enciclopedia del Mal de Cinema Club. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.